Continuamos con más de la emisión estelar de Noticias Globovisión. Les saluda Emilio Velázquez y de inmediato conoceremos las principales informaciones que se generan más allá de nuestras fronteras, y lo hacemos en el Medio Oriente, porque el ejército israelí anunció que sus fuerzas comenzaron a efectuar incursiones terrestres selectivas contra el movimiento libanés Hezbollah en el sur del Líbano. El ejército israelí anunció que sus fuerzas comenzaron a efectuar incursiones terrestres selectivas en poblados del sur del Líbano. Según un comunicado del ejército, las incursiones son respaldadas por ataques aéreos y de artillería y tienen como objetivo combatientes del grupo Hezbollah en poblados cercanos a la frontera con Israel. Horas antes, Estados Unidos había anunciado que Israel está realizando operaciones terrestres limitadas contra Hezbollah en Líbano. Hemos mantenido conversaciones, nos han estado informando sobre una serie de operaciones. Lo sé, hemos visto informes sobre operaciones terrestres. Hemos tenido algunas conversaciones con ellos sobre eso. En este momento, nos han dicho que se trata de operaciones limitadas centradas en la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera, pero mantenemos conversaciones continuas al respecto. El ejército israelí declaró además 3 localidades fronterizas como zonas militares cerradas en torno a los municipios de Metula, Misgaf Am y Kafar Giladi, donde la entrada está prohibida. Y también ordenó evacuar a los habitantes de 3 barrios del suburbio sur de Beirut. El balance de los bombardeos israelíes el lunes en Líbano es de 95 muertos, según el Ministerio de Salud libanés. Pese al devastador golpe asestado a Hezbollah con el asesinato de su jefe, Hassan Nasrallah, el viernes en un bombardeo cerca de Beirut, los dirigentes israelíes advirtieron que la batalla no ha terminado contra el movimiento proiraní, archienemigo de Israel. Y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió este lunes evitar una nueva intervención militar en Líbano tras la escalada lanzada por Israel en los últimos días. La soberanía tanto de Israel como de Líbano tiene que ser garantizada, y cualquier otra intervención militar agravará dramáticamente la situación que tiene que ser evitada. Borrell solicitó en nombre de los 27 países de la Unión Europea una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. En este contexto, tanto el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, como el presidente estadounidense Joe Biden insistieron en un alto el fuego entre Israel y Líbano. Entre tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió un mensaje a Irán mientras su ejército lanza ataques contra Hezbollah en Líbano. No hay ningún lugar en el Medio Oriente al que Israel no pueda llegar. No hay ningún lugar al que no vayamos para proteger a nuestra gente y proteger a nuestro país. Israel mantiene desde la semana pasada una ofensiva militar en el Líbano y alrededor de 100.000 personas huyeron del país a Siria en las últimas horas por miedo a que su territorio sea atacado por Israel. Y mandatarios de distintos países y otros líderes del mundo continúan llegando a México para la investidura de Claudia Sheinbaum, quien este 1 de octubre se convertirá en la primera mujer en alcanzar la presidencia de ese país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue una de las figuras que arribó este lunes a México, donde fue recibido por el encargado del Instituto del Seguro Social de ese país, Zoe Robledo, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Durante la jornada también llegó el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien afirmó que buscará reforzar los lazos con el nuevo gobierno mexicano, especialmente en temas migratorios, de seguridad y de derechos humanos. El evento contará además con la mandataria hondureña, Xiomara Castro de Celaya, quien manifestó su agrado por la continuación del legado de transformación impulsado por López Obrador. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, dio por su parte la bienvenida al presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, quien expresó su deseo de trabajar en conjunto por la educación y oportunidades de empleos para ambas naciones. Por Estados Unidos viajó la primera dama del país, Jill Biden, quien lidera la delegación presidencial de Joe Biden. Otras de las personalidades que están a cargo son el presidente paraguayo Santiago Peña, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y junto a ellos las delegaciones de Haití, Dominicana y Belice. Mientras que el domingo llegaron los jefes de Estado de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Cuba, Miguel Díaz-Caneles. Estarán ausentes representantes de Ecuador y Perú, países que rompieron relaciones con México, y no están invitados al acto los presidentes de Argentina, El Salvador y Uruguay. El gobierno de España descartó asistir, ya que no fue invitado el rey Felipe VI debido a las controversias derivadas de la época de la colonia, y tampoco estará presente el presidente ruso Vladimir Putin, quien fue invitado pese a la orden de captura de la Corte Penal Internacional en su contra.
Pasamos a Estados Unidos porque el huracán Helene deja al menos 110 muertos en el sureste del país. Entre tanto, el gobierno federal advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar, ya que aún buscan más supervivientes. El huracán Helene deja al menos las labores de rescate continúan tras asistir a las personas afectadas y mientras tanto 2 millones de hogares y empresas continuaron sin electricidad este lunes. Para atender la emergencia, el presidente Joe Biden aprobó una ayuda federal durante tiempo ilimitado a fin de enviar recursos, insumos básicos y salvamento a las zonas devastadas. La catástrofe se convirtió en controversia política este lunes cuando el candidato republicano Donald Trump visitó al estado de Georgia, que se estima sea el más destruido, y allí Trump acusó a los demócratas de negar las ayudas a las víctimas y hizo un señalamiento que fue rechazado por la Casa Blanca. El huracán tocó tierra el jueves en categoría 4 y causó 5 estragos en Florida, Georgia, Carolina del Sur y del Norte, Tennessee y Virginia. La candidata demócrata y vicepresidenta estadounidense Kamala Harris visitará las zonas después de los primeros operativos de emergencia, aunque Biden descarta viajar por lo pronto. Seguimos en Estados Unidos porque Ryan Rhodes se declaró inocente ante la justicia por el asesinato del presidente, del intento de asesinato contra el presidente Donald Trump el pasado 15 de septiembre. Rhodes, de 58 años de edad, compareció ante una corte federal del sureste de Florida y la justicia le negó la puesta en libertad bajo fianza. El hombre enfrenta cargos como tenencia ilegal de arma y posesión de un arma con un número de serie borrado, además del intento de asesinato del republicano. Rhodes afronta ahora una pena máxima de cadena perpetua. La fiscalía publicó la semana pasada una carta manuscrita por Rhodes en la que detalló su plan para asesinar a Trump y lamentaba no haberlo logrado. Según investigaciones del FBI, el hombre viajó a Florida el 14 de agosto y permaneció allí hasta su arresto. Durante ese lapso, se conectó varias veces con las torres de telefonía móvil situadas cerca del club de golf y la residencia de Mar-a-Lago en Florida. Rhodes es el segundo hombre que intentó asesinar al magnate republicano en poco más de 2 meses. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prolongó la misión multinacional en Haití hasta 2025 sin atender la propuesta de transformarla en una misión de mantenimiento de paz, como pidió el gobierno de ese país. La decisión unánime se sustentó en la preocupación por la crisis de seguridad que ya deja a más de 3.600 muertos en 2024 y el desplazamiento de unos 500.000 haitianos para combatir el crimen y restituir el orden democrático en el país que no celebra elecciones desde 2016. La ONU aprobó una misión multinacional liderada por Kenia el año pasado. Sin embargo, los avances del contingente keniano han sido limitados, ya que cuenta con 400 funcionarios de los mínimos 2.000 necesarios. Será hasta enero de 2025 cuando envíen el resto de efectivos, dado que el escaso financiamiento ha generado demoras. Por ello, el presidente del Consejo de Transición de Haití urgió a modificar la misión multinacional a una de mantenimiento de la paz para acelerar los recursos, lo que no recibió respuestas de parte de la ONU. Y hasta aquí las noticias internacionales en la emisión estelar de Noticias Globovisión. Hacemos una pausa y al regreso, información deportiva y del arte y el entretenimiento.